Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Estamos otro año más en Cuaresma, estamos otro año más justamente en este momento de conversión, en este momento que la Iglesia nos propone para fijar nuestra mirada en el Señor, para fijar nuestra mirada justamente en la Pascua. Ya sabéis que la Cuaresma, que este tiempo cuaresmal, no es un tiempo, sí es un tiempo fuerte, pero no es un tiempo propio, es un tiempo que está encaminado a la Pascua, que está simplemente para preparar nuestro corazón, para preparar nuestra alma, para realmente recibir al Señor. La Cuaresma empezó a existir a partir del siglo IV, era una iniciación para los catecúmenos, que iban a recibir el bautismo en la noche pascual. Y la Cuaresma, por tanto, es también para nosotros ese recorrido, ese camino hacia la Pascua. Con esta charla no quiero ser exhaustivo, no quiero hablar totalmente de todos los aspectos que se podrían hablar de la Cuaresma. Tendríamos que haber hecho un montón de charlas y no solamente una, sino recorrer varios puntos especialmente importantes de lo que la liturgia nos dice. Al final, aquello que creemos es aquello que celebramos. Y por tanto, si celebramos la Cuaresma y la celebramos de una determinada manera, es justamente porque creemos que el Señor está siempre ahí y por tanto que hay que cuidar especialmente unas cuantas cosas. Ya llevamos desde el miércoles de ceniza, ya llevamos una semana y algo, y especialmente la Cuaresma, y por eso he propuesto el título de Attendeme Domine. La Cuaresma es un tiempo especialmente de penitencia. El Attendeme Domine sale de un canto propiamente de la liturgia gregoriana para la Cuaresma, que sigue diciendo Attendeme Domine et miserere quia peccavimus tibi. Pues lo traduzco al español. Escúchame, Señor, y ten misericordia, porque hemos pecado contra ti. Y creo que titularlo así nos da ya la idea de la Cuaresma, qué sentido tiene. Tiene un sentido propiamente penitencial, tiene un sentido propiamente de renovar nuestro espíritu para apartar de él pues todas aquellas cosas que hemos podido ir poniendo encima nuestra, de todos aquellos pecados que hemos podido ir cometiendo a lo largo de este año, y así poco a poco ir renovando nuestro espíritu para recibir al Señor resucitado en Pascua. Muchos de nosotros seguro que hemos ido al médico. Muchos de nosotros seguro que cuando tenemos una pequeña gripe, un pequeño catarro, no nos medicamos, sino que vamos al médico a que nos diga, aunque posiblemente nos dé la misma medicina que siempre. También seguro que habéis experimentado que cuando vamos a los médicos, pues rápidamente nos hacen alguna prueba, algún análisis para descartar cosas, alguna prueba pues para ver si con los años pues hemos cogido ciertos hábitos o tenemos ciertas enfermedades. En la vida espiritual tendríamos que hacer lo mismo. Tendríamos que venir al médico, y lo tenemos expuesto, para ver qué es lo que hemos cogido que puede ser una enfermedad en nuestra alma. Qué cosas tenemos en nosotros, qué cosas o qué pecados abundan en nuestro corazón y por tanto qué medicinas tenemos que tomar. Y las medicinas son relativamente fáciles. Igual que cuando vamos al médico, pues tómate estas pastillas. Es relativamente fácil. Otra cosa es tener el hábito para ir poco a poco haciéndolas. Tenemos pecados. Todo el mundo peca, según el libro de la sabiduría, al menos 7 veces al día. Tenemos pecados, tenemos tendencias en nuestra vida, tenemos al final un montón de cosas que nos estorban y por tanto no vemos al Señor, no hacemos la voluntad del Señor. Y eso es lo que esta Cuaresma estamos invitados a ver una y otra vez para ir quitando, para ir limando de nuestra alma, para que al final nosotros podamos realmente contemplar al Señor. Empezábamos el miércoles de ceniza con esa frase, cuando nos imponían la ceniza, de recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás, o conviértete y cree en el Evangelio. Cualquiera de las dos frases es válida, pero sobre todo hay algo importante, que es que al final somos finitos.
Al final tenemos que convertirnos y tenemos esa urgencia. Nosotros, la esperanza de vida actualmente está en 80 años más o menos. Es cierto que tenemos bastantes años para convertirnos, pero no sabemos nunca cuándo va a terminar nuestra vida. No sabemos nunca cuándo vamos a ver al Señor cara a cara. Y tenemos que estar preparados, tenemos que realmente acoger la salvación ya en el ahora, en el presente. Por eso esa frase del miércoles de ceniza, recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás, nos hace hincapié en cómo tenemos que convertirnos ya, cómo tenemos que aprovechar esta Cuaresma, esos 40 días de preparación, para que así poco a poco veamos al Señor. Estamos en Cuaresma, tiempo de desierto. Las lecturas, especialmente de estas primeras semanas, así nos lo están recordando una y otra vez. Quería detenerme justamente en lo que significa esos 40 días. Ya sabéis que litúrgicamente, si los contamos, nos salen unos pocos más de 40 días. Tenemos que desechar los domingos. Los domingos no son días penitenciales propiamente, porque celebramos la resurrección de Cristo. Pero esos 40 días tienen una importancia bíblica grande. No solamente son los 40 días que Jesús estuvo en el desierto tentado, son también los 40 días que Jonás estuvo predicando a Nínive para que se convirtiera. Son los 40 días que Moisés estuvo en el monte Horeb para que le dieran los mandamientos, en el Sinaí, para que Dios le diera los mandamientos. Pero sobre todo, y eso nos lo recuerda el Papa Francisco este año para la Cuaresma, hace referencia a los 40 años que estuvo Israel en el desierto. Que se llame Cuaresma, véase 40 días, que sea el desierto. Al final nos dice el Papa Francisco que nos está hablando de un amor, que nos está hablando, como decía el profeta Oseas, la llevaré al desierto y la hablaré a su corazón. Nos llevará a un sitio inhóspito, a un sitio árido, a un sitio, pues al final, donde tenemos tentaciones como el Señor, pero el Señor a la vez nos hablará en el corazón. 40 días, por tanto, de prueba, 40 días, por tanto, de tierra difícil, pero donde realmente el Señor está, donde realmente el Señor está presente para ayudarnos, donde está realmente Dios, pues para realmente hablarnos al corazón y decirnos, hijo, hija, escúchame, ten cuidado en esto de tu vida, modifica esta conducta, para que así poco a poco le vayamos conociendo más, para que así poco a poco vayamos haciendo su voluntad. Sigue diciendo el Papa Francisco que este tiempo de Cuaresma, estos 40 días de desierto, tienen que hacer en nosotros que nos preocupemos más por los demás, que salgamos de nosotros mismos. Y se me venía rápidamente la imagen a la mente. En el desierto nosotros solos aguantaríamos quizá algunos días, en comunidad no. El pueblo de Israel en el desierto aguantó 40 años. Es cierto que es, como decía antes, un momento en el que incluso puede salir lo peor de nosotros mismos. Si alguno ha estado en un lugar un poco más difícil, sabe que rápidamente vienen las tentaciones. Y eso es lo que la liturgia nos señala en el primer lugar, el primer domingo de Cuaresma. El domingo de las tentaciones del Señor, el domingo de nuestras propias tentaciones. Cuando realmente queremos algo, cuando luchamos por eso, cuando al final nos empeñamos en hacer la voluntad de Dios, vamos a tener siempre al demonio cerca para quitarnos de ese camino, para que rápidamente sucumbamos, para que rápidamente dejemos nuestros planes de hacer el bien. Tenemos, por tanto, en este camino de Cuaresma, en este camino de desierto, según la canción que se canta habitualmente en la Cuaresma, subiendo la escalada cuaresmal, subiendo ese camino hacia la cima que es la Pascua. Y siempre tenemos que tener fijo esa mirada en la Pascua. Y ahí está el segundo domingo de Cuaresma, la transfiguración en el Evangelio. El Señor sabe que las tentaciones, que este camino de conversión es difícil. Y por eso nos alienta. Por eso a sus discípulos, cuando iban camino de Jerusalén hacia la muerte de Jesús, lo primero que les muestra es la gloria, la transfiguración. Nosotros
tenemos que pensar en eso justamente. La Cuaresma no es un tiempo en el que vamos a estar permanentemente. Sí, la resurrección, sí, la vida, sí, la gloria. Por eso, justamente ese domingo segundo de Cuaresma nos presenta esa transfiguración, esa gloria a la que estamos llamados, a la que tú y yo tenemos el derecho por hijos de ir. El miércoles de ceniza leíamos el Evangelio y nos daba las armas que tenemos los cristianos en la Cuaresma. Tenemos esas recomendaciones que nos hacía el Evangelio de oración, limosna y ayuno. Y yo diría esas actitudes que el ser humano tiene que tener, el ser cristiano bueno tiene que tener durante todo el año, pero que sobre todo ahora en Cuaresma se ponen de relieve. La oración, el predominio de la oración, saber realmente la voluntad de Dios en mi vida, realmente querer al Señor, el amor. ¿Por qué hago oración? Pues porque quiero estar con el Señor. Ya decía Santa Teresa de Jesús que la oración es simplemente estar con Él, mirarle y que Él me mire. Ponernos aquí hoy delante de la custodia y dejar que Él nos hable, que Él nos diga. Muchas veces confundimos oración con recitar oraciones. Muchas veces confundimos el ponernos 10 minutos delante del Señor y volcar nuestro corazón con, rezar 4 rosarios. No digo que rezar 4 rosarios esté mal, al revés, está muy bien. Pero la oración no solamente consiste en esa oración vocal, en ese rezo de oraciones, sino en poner nuestro corazón delante del Señor. Ya sabe el Señor perfectamente lo que nos pasa. Ya sabe el Señor perfectamente lo que hacemos, ya sabe perfectamente los pecados que cometemos. Pero como un buen padre quiere oírlo. Imaginaros a vuestros hijos, imaginaros a vuestros nietos. Queremos oír lo que les pasa, a pesar de que los estemos viendo. A pesar de que estemos viendo cómo se está pegando con el vecino o cómo está haciendo cualquier trastrada. Nuestro Padre Dios quiere realmente que volquemos nuestro corazón en Él y que le escuchemos. Que escuchemos esa palabra de misericordia. Que escuchemos esa palabra de atención con nosotros. Siguiendo con el ejemplo que os ponía al inicio, que escuchemos su medicina. Que veamos cómo el Señor nos quiere dar esa pastillita para que nos salvemos. Y la oración en la Cuaresma tiene que tener ese predominio. Por encima de todo, la oración. La segunda arma que nos da ese miércoles de ceniza, ese evangelio del miércoles de ceniza, es la limosna. Y la traducía yo con una pregunta. ¿Qué puedo hacer por mi hermano? Es cierto que la limosna es dar al necesitado, dar unas monedas al pobre. Pero muchas veces en nuestra sociedad se nos olvida que hay otras maneras de limosna. Muchas veces en nuestra sociedad simplemente cogemos del bolsillo, venga, va, me sobra este euro, se lo doy a alguien. Cuando la limosna es mucho más allá. Es la caridad, es el amor que tengo a mi hermano. Y por tanto, la limosna tiene que ser esa pregunta de preguntarme a mi vecino qué necesita mi marido, qué necesita mi familia. Esa caridad tiene una primacía, tiene un orden, y el primer orden es nuestros allegados, el primer orden es nuestra propia familia, y después ya nuestros vecinos, nuestros amigos, terminando con los que tengo más lejos. ¿En qué les puede ayudar esta Cuaresma? ¿Cómo puedo hacer que mi corazón poco a poco se vaya llenando más de ellos? Siguiendo con lo que decía el Papa Francisco en el mensaje para la Cuaresma, ¿qué puedo hacer yo como comunidad también para ayudar a los más débiles? ¿Cómo podemos ayudar a los que cuando salimos de misa están en la calle? Dedicándoles tiempo, quizá. Dedicándoles una sonrisa, dedicándoles cariño. Ahí cada uno de nosotros tenemos que hacer en esta escalada cuaresmal ese punto de inflexión de preguntarnos ¿a quién puedo ayudar? ¿Y cómo puedo ayudarles? La tercera y última arma que nos daba el Evangelio del miércoles de ceniza es el ayuno. También pongo la práctica de la abstinencia, que luego hablaré también un poco de ello.
Y el ayuno es quitarnos algo de nosotros mismos. Concretamente, la Iglesia pide ayunar 2 veces al año, miércoles de ceniza y viernes santo, y ayunar simplemente quitándonos una comida. Pero la Iglesia ha impulsado, sobre todo la Iglesia en España, la Iglesia hispano-mozárabe, ha impulsado que los cristianos hagan más ayunos, para quitarnos algo de nosotros, para quitarnos algo de encima de la mesa. Decía Benedicto XVI que el ayuno tiene esa inteligencia de quitar el egoísmo, de superar el egoísmo y de vivir una lógica del don y del amor. Al final, si yo me quito algo de mí, no es por quitármelo. También me hago consciente de aquellas personas que no tienen ni siquiera lo que me estoy quitando. Me hago consciente de que eso lo he recibido de Dios, de que es puro don, de que es pura libertad del Señor que me concede pues, el poder tener dinero, el poder tener cosas para poder comer. Podemos ayunar de otras 1000 cosas. Yo ya esos días de atrás decía, hablando del ayuno, que también en esta Cuaresma podríamos aprovechar para ayunar, pues por ejemplo, del ordenador o del móvil, para quitárnoslo, pues por ejemplo, por las tardes, que es algo que es bueno, pero que al final, si depende mi vida de él, estoy atado. Estoy, como decía también Santa Teresa, con una cadena atado a eso que no es la libertad. Por eso el ayuno nos puede ayudar perfectamente a pensar en las necesidades de los demás, quitándonos, pues al final, lo que haga falta. Esas 3 armas del cristianismo, yo añadiría otras tantas prácticas de piedad que hacemos especialmente en Cuaresma. No solamente en Cuaresma, pero que en Cuaresma las hacemos. Y añadiría el rezo del Vía Crucis, como algo propio de los cristianos para poco a poco conocer mejor la pasión del Señor, para rezar y para darnos cuenta de cómo el Señor ha sufrido por nosotros. Esas armas del cristianismo, del cristiano, también podría ser la confesión sacramental. También podría ser pasar por el confesionario a que Dios nos perdone. Siguiendo con el ejemplo inicial, a tomar esa pastilla de la cual el Señor nos va a librar de nuestras penas, nos va a librar justamente de lo que merecen nuestros pecados. Tener en cuenta que no solamente se trata de cumplir el mandamiento de la Iglesia, confesar y comulgar una vez por Pascua, cada año, sino especialmente de volcar nuestro corazón, de reconocernos humildes, de decir al Señor, pues mira, hemos hecho esto, hemos fallado en esto, y por tanto tú absuélvenos, por tanto tú quítanos ese pecado que has cargado en la cruz. Pero especialmente, como las prácticas populares pueden ser muchas, me quedo simplemente con la última, como arma de los cristianos en esta Cuaresma, que es especialmente las obras de misericordia. Muchas veces me da pena que los niños, especialmente mis alumnos, no sepan decirme ninguna obra de misericordia o no sepan que existen. Las obras de misericordia son las obras que hacemos por amor a los demás. Son las obras que realmente podemos hacer para paliar esas necesidades que tienen los demás. Y al final esas obras espirituales o materiales, ese rezar por los difuntos, ese enterrar a los muertos, o ese simplemente dar comida al que no tiene, dar bebida, consuelo, enseñanza. Esas prácticas cuaresmales, las obras de misericordia deberían de estar en nosotros, para así poco a poco ir interiorizando lo que es propiamente la liturgia cuaresmal. Los domingos de Cuaresma, hemos dicho ya el primero y el segundo, siguen el tercer, el cuarto y el quinto domingo de Cuaresma por lados totalmente distintos cada año. Los años del ciclo A especialmente hacen hincapié en la catequesis. No lo voy a tocar este año, ya lo hablaremos otros años. En este año que estamos en el ciclo B de lecturas, los domingos tocan especialmente un camino pascual, un camino de la cruz, pero un camino de la cruz que va de la mano de Jesús, siempre acompañado hacia la gloria. Empieza el tercer domingo de Cuaresma con la purificación del templo, como Jesús, ya adelantándose a lo que van a ver los discípulos,
les dice que lo material no es lo importante. Lo importante es el propio cuerpo de Jesús. Lo importante es el propio cuerpo de la Iglesia, ese cuerpo real y espiritual que se forma con Cristo a la cabeza, con Cristo resucitado a la cabeza. Y por tanto lo temporal, lo material no es lo importante. Cuarto domingo de Cuaresma hace hincapié especialmente en cómo Jesús es la luz, cómo el que cree y el que tiene fe, por tanto, puede ver la realidad propiamente creada, la realidad propiamente pascual de Cristo. Solamente aquellos que nos acogemos a la voluntad de Dios, que lo tenemos siempre presentes, somos los que podemos realmente comprender la realidad futura. Para acabar en el quinto domingo de Cuaresma, viendo cómo Jesús, adelantándose a su pasión, nos dice esa bonita, pero también aterradora frase de cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esa frase bonita porque al final el Señor sabe perfectamente que vamos a ser uno, que ese milagro de la unidad, ese milagro de la fe, pero terrible porque ya está anunciando su muerte. Nos estamos preparando, por tanto, en este camino pascual, en esta Cuaresma de este año, a ver cómo Jesús recorre el camino hacia el Calvario. Y ahí tiene que estar nuestro corazón, ahí tiene que estar nuestra alma, pero sobre todo con esa esperanza propia del cristiano. La liturgia cuaresmal de este año haría hincapié especialmente en la esperanza. Ya sabéis que el Papa Francisco ha propuesto para el jubileo del año que viene justamente ese camino de esperanza, ese camino que el Papa Benedicto, a través de la encíclica Espe Salvi, lo había recorrido. ¿Por qué esperamos? ¿De qué nos viene a esperar en el Señor? Pues de que Él lo puede todo, de que Él al tercer día resucita y por tanto esa gloria que nos espera con dificultades, con penas, con todo lo que queráis, pero sobre todo confiados, con esa fe inquebrantable en el bautismo, con esa fe inquebrantable en la esperanza propiamente bautismal. Tenemos en cuenta también que en los últimos días de Cuaresma, en la liturgia, se va a ir especialmente encontrando pues justamente ese camino de dolor, ese camino de la cruz. Y por eso el último punto que me gustaría tocar es cómo esta Cuaresma especialmente resalta la cruz, como esta Cuaresma, como la liturgia propiamente cuaresmal. Lo importante no es mirar tanto pues, a lo que podríamos hacer, a lo que tal, sino mirar al árbol de la cruz. Mirar cómo Jesús padeció por ti. Cómo Jesús cogió la cruz y cogió nuestros pecados por nosotros. Y ahí muchos santos de la historia, especialmente los más recientes, siempre nos han animado a cargar nosotros un poco con nuestra propia cruz, a cargar nosotros también un poco con ese alma de redención, con ese alma pues de ir poco a poco purificando nuestras faltas. Os decía que el tiempo cuaresmal se trata especialmente pues de ese perfeccionamiento de vida, de ese desierto. Tenemos que ser capaces de ayudar a Jesús cargando con la cruz. Tenemos que ser otros cirineos. Al final el árbol de la cruz es el mismo que soporta la cruz de Cristo y que el 3 de mayo, en la exaltación de la cruz, en la cruz de mayo, lo vestiremos de flores. De ahí viene nuestra salvación, viene nuestra salvación del dolor de Jesús, de ese cargar nuestros pecados, pero sobre todo viene la salvación de que nosotros nos mantengamos firmes en la fe. Especialmente encomiendo nuestra vida, especialmente podemos encomendar nuestra vida a todos los santos que nos ayuden, pero hay algo importante. ¿Qué podemos hacer nosotros esta Cuaresma? ¿Qué podemos mejorar en nuestra vida esta Cuaresma? ¿Cómo nosotros podemos realmente recorrer ese camino cuaresmal? La liturgia nos lo deja claro, pasando por las tentaciones, viendo la gloria del Señor, haciendo ese camino pascual. Pero ¿cómo lo podemos concretar en nuestro corazón? ¿Cómo podemos bajarlo de ese ámbito teórico al ámbito práctico? Para eso ya os decía las armas del cristiano, la oración, la limosna, el ayuno,
y las prácticas cuaresmales. Yo sugeriría esta tarde, delante del Señor, ahora que vamos a tener un ratito de oración, pues que pongamos unas cuantas. Todos los que habéis pasado por el confesionario, y os lo he dicho, lo primero que pondría esta cuaresma es ¿de qué pecado puedo deshacerme? ¿De qué pecado puedo pedir la gracia al Señor y por tanto pues ir poco a poco quitándome? Con nuestra fuerza, sí, pero con la gracia. El Señor nos primerea en su gracia. El Señor está siempre el primero en mandarnos la gracia para luchar. Y nosotros tenemos que también ponernos a fuerzas. Lo cual yo sugeriría, lo primero, elegir un pecado contra el que luchar. Lo segundo que os sugeriría es marcarme en mi calendario, en mi agenda, varios momentos al día de oración. Y varios momentos al día de oración que no sea especialmente vocal, sino que sea de corazón, que sea de pedir la gracia al Señor. La tercera cosa que os sugiero para esta cuaresma es especialmente atender a la palabra de Dios. Jesús, ante las tentaciones, dice: al final de toda palabra que sale de la boca de Dios es de la que realmente se nutre el hombre y no de la comida física. Puedes realmente dedicar unos minutos de esa oración a leer el Evangelio del día, a ver qué es lo que el Señor me está diciendo, cómo puedo seguir la voluntad de Dios. Y ya como cuarto y último lugar, os sugeriría ponerme una lista de necesidades de mis hermanos, una lista de en qué puedo ayudarles, como decía antes, y todos los días hacer algo bueno por ellos. Y ese algo bueno por ellos pues puede ser simplemente pues hablar, que lo mismo llevo sin hablar con mi vecino desde hace 4 o 5 meses. O lo mismo, algo bueno es pues atender un poco a nuestros hijos, atender un poco a los más necesitados. Termino. Que esta cuaresma, esta liturgia cuaresmal que nos va llevando de la mano hacia la cruz y hacia la gloria, la vivamos y la podamos vivir siempre desde estar pegados a Cristo. Y por eso, que cada día, que cada liturgia, que cada celebración eucarística, que cada práctica de piedad, cada Vía Crucis que recemos, cada confesión que hagamos, cada obra de misericordia que practiquemos, que la hagamos siempre de la mano de Jesús. No porque nosotros queramos, no porque nos salga la vena de, venga, va, voy a quitarme y ayunar y así adelgazo, sino que realmente sea una gracia de Dios, que realmente el Señor nos lo vaya diciendo en la oración y por tanto que nosotros queramos hacer lo que Dios quiera.